Muy buenos días, estudiantes. Reciban mi saludo muy cordial para ustedes, estudiantes de segunda y secundaria. Que Dios los bendiga y que en estos momentos difíciles tratemos de salir adelante, siempre de la mano de Dios y en familia. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es el tema del reino monera. También conocido como el reino de las bacterias. ¿Sí? Es uno de los reinos más antiguos sobre la Tierra. Incluso se podría decir que es el reino donde se tiene a los seres vivos más antiguos sobre la Tierra. Y aún siendo tan antiguos, otras especies todavía siguen existiendo en la actualidad. ¿Sí? Se dice que estas especies tienen un promedio de antigüedad de 3.500 millones de años. ¿Sí? Y son los responsables de que nosotros estemos aquí en la Tierra. O sea, nosotros somos ellos son nuestros ancestros, ¿no? Y de ellos derivamos nosotros. Claro que producto de miles y miles de evoluciones. Muy bien. Vamos primero, ¿de qué se trata el reino monera? Se calcula que existe aproximadamente 3 millones de clases de seres vivos, llámense microorganismos, plantas, animales. La necesidad del ser humano por comprender su entorno lo ha conducido a intentar varios métodos de clasificación que permita agruparlos. Por muchísimos años, los científicos, desde los filósofos hasta los científicos, siempre se ha buscado clasificar a los seres vivos. ¿Para qué? Para poder investigarlos mejor, porque cada uno tiene diferentes características, tanto químicas, biológicas, etc. Estos grupos o reinos reúnen individuos con características comunes. Ya todos los que están dentro de un reino tienen características similares, los que son de otro reino tienen diferentes, ¿no? Y eso permite una mejor investigación, mejor estudio y también relacionarlos de alguna manera. Muy bien. La ciencia que se ocupa de esta clasificación se llama taxonomía o sistemática. Uno de los padres de la taxonomía es Carl Linneo, ¿sí? Pero hay otros científicos más contemporáneos, ¿no? Más actuales, como la única mujer que está en esta lista de los que se han encargado de clasificar a los seres vivos, que es Lynn Margulis, ¿sí? La cual confirma los 5 reinos: Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Monera. Vamos de lleno a lo que es el reino monera. El concepto de reino monera se utiliza en la biología para designar a todos los organismos y microorganismos que se caracterizan por ser de formación unicelular. O sea, las especies del reino monera son unicelulares, o sea, formadas por una sola célula. Si bien estos son organismos mucho más simples que el resto de los organismos vivientes, su presencia es altamente mayor a los de los restantes, ¿no? O sea, nosotros nos podemos contar en millones, ¿sí? Ellos se cuentan en billones, ¿sí? A nivel mundial y con mucha variedad. Particularmente por el hecho de que se consideran que hay entre 4.000 y 9.000 especies diferentes de procariotas o bacterias, aquellas que conforman este grupo. Como le dije hace un momento, ellos se multiplican en millones, ¿sí? Por eso es que a través del tiempo han seguido subsistiendo. Ahora, en este caso, el reino monera se clasifica en 2 principales grupos: el reino de las bacterias, ya en bacterias, y las algas verde azuladas. Esto vamos a ver algunas características de cada una de ellas. Recuerda, el reino monera se clasifica
en bacterias y algas verdes azules. Ahora, dentro de las bacterias vamos a encontrar una de las especies más antiguas, ¿ya? Que son las arqueobacterias, ¿no? Que son las especies primitivas que dieron origen a los seres vivos y también fueron los responsables, ¿no? de poder soportar, ¿no? Las inclemencias de hace 3.500 millones de años. La Tierra no es como ahora lo conocemos, ¿no? Una constante erupción volcánica, la cual permitió modelar la Tierra por millones de años. Y en esos ambientes pudieron vivir las arqueobacterias, que son una de las especies derivadas de las bacterias. ¿Sí? Muy bien. Lo que decía hace un momento, las divisiones. En el caso de las divisiones, le decía que estaba dividido en bacterias y algas verdeculadas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces acá, ahora, científicamente tiene un nombre esta división, ya la división de las bacterias. También es la división Chisonta, ¿sí? Ahora, como le decía, está formada por bacterias, ahí dentro de ellas están las arqueobacterias. Ahora, las arqueobacterias son bacterias que viven en ambientes muy hostiles, ¿ya? Como la lofita, que vive en ambientes muy salados, como el mar muerto, ¿ya? Donde no vive otra especie. Se pensaba que era el mar muerto porque no había especies vegetales o marinas o animales, pero ahora se sabe que hay bacterias metanógenas, ya que son aquellas bacterias que tienen la capacidad de producir metano. Las termófilas, que son aquellas bacterias que pueden vivir en ambientes con altos niveles de temperatura, como el caso de los volcanes, el caso de los geysers, ¿ya? O las aguas termales. Y también hay bacterias acidófilas, las cuales viven en ambientes muy ácidos, ¿sí? Con nivel de pH bastante bajos, ¿no? O sea, eh, normalmente un ser vivo no podría vivir ahí. Estas son las subdivisiones de las arqueobacterias, o sea, alofitas, metanógenas, termófilas, acidófilas. Son las subdivisiones de las arqueobacterias, son las especies que vivieron en ambientes muy hostiles, ¿no? Cuando se estaba formando la Tierra. Ahora, acá encontramos las bacterias típicas, ¿ya? Y dentro de las bacterias encontramos clasificaciones, ¿no? Tipos. Tenemos dentro de las bacterias comunes, ¿ya? Tenemos los cocos, ¿ya? Como el caso del neumococo, que es responsable de la neumonía, ¿ya? Que es la que actualmente causa la muerte en el caso del coronavirus, ¿no? Mucho cuidado. En el caso del bacilo, ¿ya? Es otra clasificación de las bacterias. Su forma, como ve ahí, en forma de coma, ¿ya? Tenemos ahí el bacilo de Koch, o sea, la tuberculosis, ¿sí? Luego tenemos los espirilos, ¿ya? Acá tenemos este tipo de bacteria, ¿ya? Llamado espirilos o espiroquetas, ¿ya? Podemos encontrarlo en algunas enfermedades como la sífilis, ¿ya? Y también tenemos otra clasificación que son los vibrios o vibriones, como el caso del vibrio cólera, que es la causante, es una enfermedad digestiva. Entonces, las bacterias se clasifican de acuerdo a su forma en 4 tipos: cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Vibrios. ¿Qué son las bacterias? Son especies unicelulares, como mencioné hace un momento, ¿ya? Se miden, son del tamaño de las células, ¿no? Estamos hablando de que no son microscópicas, ¿no? Sino nanoscópicas, o sea, muy pequeñas, una millonésima de milímetro, ¿ya? O sea, un milímetro dividido en un millón de partes, ¿no? O sea, es muy pequeño. Y está formado por el tipo de célula
más antiguos, que son las células procariotas. ¿Y por qué procariotas? Porque las bacterias están formadas por células que carecen de núcleo definido. Eh, Acá vamos a mencionar algunos científicos que contribuyeron con sus estudios para poder conocer un poco más a las bacterias, ¿no? Y su reino monera. Tenemos acá a Ernest Haeckel, ¿ya? El cual comenzó a investigar a las bacterias, al reino monera, ¿ya? Después tenemos a Chatton, el cual dividió a los seres vivos, ya no en reinos, sino en grupos, ¿ya? Y estos grupos fueron Procaria, o Procariota, y Eucaria, o también conocido como Eucariota, ¿ya? Luego tenemos a Copeland, ¿ya? El cual también hizo estudios en el reino protista y también siguió con las investigaciones del reino monera, el cual hizo diferenciaciones, por más que sean algunas especies de protistas sean unicelulares, ¿ya? Solamente las bacterias son unicelulares también, pero aparte están formadas por células procariotas, ¿sí? En cambio, los protozoarios, los protistas, aunque son organismos unicelulares, no están formados por células procariotas, sino por eucariotas. Eso hay que tenerlo muy presente. Algunas cositas que se va mencionando, hay que tomar nota, ¿no? Lo más importante, porque eso de seguro que va a venir en los formularios. Carl Voss, que estudió la composición genética molecular de los procariotes, ¿ya? El reino protista, ¿ya? Dividiendo de manera muy similar a Chatton, a los seres vivos en dominios. Esos grupos que, así como lo llamó Chatton, Carl Voss, es más contemporáneo, es 1900 y tanto, ¿ya? Subdividió a los seres vivos en 3 dominios: Eucaria, de eucariota, organismos formados por células eucariotas, o sea, con núcleo; archea, que son las arqueobacterias, recuerden las bacterias más primitivas; y las bacterias. Entonces, los científicos que contribuyeron para el estudio de reino monera fueron Ernest Haeckel, Chatton, Copeland y Carl Voss. Bueno, acá algunas cositas con respecto a las bacterias, ¿ya? Sabemos que algunas son autótrofas, ¿ya? Sobre todo en el caso de las algas verdejoladas, tienen la capacidad, al igual que las plantas, de realizar fotosíntesis y son las responsables, las algas verdejoladas, de que ahora tengamos atmósfera. Muchas son parásitas, ¿ya? Mayormente, ¿por qué le llaman parásitas? Porque son causantes de enfermedades. Algunas son saprofitas, porque viven en ambientes en descomposición o materia orgánica muerta. Pueden ser simbiontes porque bien se relaciona con otros individuos para poder sobrevivir, ¿ya? Y hay algunas bacterias, sobre todo las patógenas, las que causan enfermedades, eh, son, eh, son las que viven dependiendo de otro organismo y que son las que nos causan enfermedades. Existen también bacterias capaces de obtener sustancias orgánicas a partir de inorgánicas. Con el caso de las cianobacterias, muy similares, se piensa que son los antecedentes, ¿no? Los ancestros de las plantas, ya porque tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Su respiración y reproducción de las bacterias o las especies reino monera, ¿ya? Hay tanto anaeróbicas como aeróbicas. Por ejemplo, en el caso del vino, el jugo de uva se vierte en un recipiente y se cierra herméticamente,
Y lo que permite que ese jugo se convierta en alcohol son las bacterias anaerobias. Pero así como hay bacterias que no dependen del oxígeno, también hay otras que sí dependen, como el caso de las bacterias patógenas que nos causan enfermedades. Su reproducción es asexual, ¿ya? Por fisión binaria. O sea, ¿cómo es eso de fisión binaria? Es como si, por ejemplo, esta tapa y el lapicero, quiere decir que comienza a desarrollarse, a crecer esta bacteria, y una vez que ya ha duplicado, ha replicado su material genético y sus componentes celulares, se divide. A eso le llamamos fisión binaria. Parasexual, que puede ser hay tres. Conjugación, transducción y transformación. Es cuando, como son tan pequeñas, se produce por medio de transferencia de material genético en los tres casos, ¿no? O sea, parasexual, acá no hay, se puede decir que no hay una duplicación de una especie, sino mayormente transferencia, ¿no?, de ADN a otra especie. Así como hemos visto la división de las bacterias, formada por las arqueobacterias, por las bacterias, y dentro de las bacterias, los cocos, bacilos, vibrios, espirilos, ¿ya? Y que la gran mayoría son patógenas, o sea, causantes de enfermedades, ¿ya? Y las otras características que hemos mencionado. En el caso de las cianofitas, son especies, sabemos que son fotosintéticas, ¿no? O sea, pueden realizar fotosíntesis y convertir las sustancias inorgánicas en orgánicas, que le va a servir tanto como alimento a ellas como a los heterótrofos, como en el caso de los humanos. Una de las más conocidas es la espirulina, ¿ya? Que son las responsables ¿no? Son las responsables de proveer de una serie de proteínas, aminoácidos para los animales y para los humanos. ¿Cómo está conformado estructuralmente el cuerpo de una bacteria? 4 componentes principales, ¿no? Posee una pared celular, ¿ya? Entonces, esta pared celular es la que permite que las bacterias se puedan adherir a diferentes partes de nuestro cuerpo, tanto interno como externo, ¿ya? Y este tipo de pared celular, hay dos tipos de pared celular. Hay pared celular y glucocálix. O sea, las envolturas, si es en caso de un hongo, tiene una serie de sustancias, ¿ya? Principalmente en el caso de los hongos se le llama pared celular, y en el caso de las bacterias se le llama glucocálix, que es una envoltura, al igual que la pared celular, mientras que la pared celular en el caso de las plantas está formada de celulosa, en el caso de los hongos está formada de quitina, en el caso de las bacterias está formada por glucoproteínas, ¿no? Que son compuestos formados por aminoácidos y glucosa. Tiene una membrana plasmática como otras células, ya tiene una cápsula donde en su interior vamos a encontrar el material genético, ¿ya? Es el revestimiento gomoso, mucilagos que se encuentra ocupando la porción más externa de muchas procariotas, generando esta forma de polisacáridos, ¿no? El citoplasma es el mismo, no hay mitocondrias, acá las bacterias no tienen organelas celulares, eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Lo que sí contiene su citoplasma es grandes cantidades de ribosomas, que son componentes de la célula que producen proteínas.
Aparte de ello, aparte de lo que hemos mencionado, ya algunos hemos mencionado ya en caso del ribosoma. Aparte también tenemos los plasmidios, ya que son componentes celulares que contienen ADN, flagelos, que son como la colita, que permite su locomoción, igual que el pili, que son como prolongaciones de su cuerpo donde se atrapa las moléculas que van a entrar en su interior. ¿Ya? Y los mesosomas, que son membranas que recubren también algunas bacterias. Acá tenemos una imagen de una bacteria. ¿Ya? Acá tenemos el flagelo, el pili, que son como pelitos, ribosoma, que produce proteínas, plasmidios, ¿ya? Que son una serie de organelas que forman parte de la bacteria, su citoplasma, que es el cuerpo en sí, la membrana, la pared y la cápsula, que son protecciones de la bacteria. Algunos datos con respecto a las bacterias, que son una de las más estudiadas. ¿Sabías qué? ¿Cuántas bacterias hay en el cuerpo humano? Un número bastante grande en un cuerpo humano, ¿ya? Estamos hablando de billones, de miles de billones de bacterias que hay en nuestro cuerpo. Aunque tampoco hay que asombrarse porque hay bacterias tanto beneficiosas como también patógenas o perjudiciales. O sea, no todas son malas. Hay algunas que incluso se utilizan en industria, como la que sirve para fabricar el vino, el yogur. Si tomáramos todas esas bacterias en el cuerpo, que en su gran mayoría se encuentran en los intestinos, y los colocáramos en una balanza, pesarían 1,5 kilos. ¿Y por qué eso? Porque son bastante microscópicas. Algunos datos más. ¿Qué bacterias hay en la casa? ¿Ya? Dice, en este momento es muy probable que en tu escritorio haya más de 400 veces más bacterias que en tu retrete. ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces en el escritorio nosotros comemos, dejamos desperdicios, entonces ahí es donde se acumulan. Por así es que hay más bacterias en el escritorio y hasta a veces en el teclado, en el mouse, que en el baño, ¿no? Evitar problemas con las bacterias de la boca. Curiosamente, el chocolate tiene un efecto antibacterial en la boca que nos protege de las caries. O sea, hay dos partes del cuerpo que tienen alta concentración de bacterias por por el mismo trabajo que tiene, ya que por uno ingresan una serie de sustancias que pueden estar limpias o no, contaminadas o no, y también otras por donde salen todos los desechos. Estamos hablando de la boca y el caso del intestino grueso, ¿no? Luego, un dato que te hará pensar, dice, todas estas bacterias están miles de millones, estos miles de millones que tenemos en el cuerpo, no solo están en tu cuerpo y en el mío, sino el de todos y cada uno de los seres humanos. O sea, todos tenemos bacterias. Como le dije, hay muchas bacterias que son beneficiosas y algunas que son patógenas. Y una forma de saber que la tenemos es porque nos enfermamos. Eh, no todo es malo, como le dije. Hay algunas que sirven para la gastronomía, como el caso de los lácteos, ¿no? Que se utilizan bacterias para hacerlo fermentar, en el caso del yogur. Las bacterias y el olor de lluvia, ¿no? No es que las bacterias tengan olor, pero, un ejemplo es característico el olor que podemos distinguir, o sea, como a pescado, ¿no? Como el olor que percibimos en la playa. También esto se debe a las bacterias, ¿no? El olor a transpiración. La transpiración mayormente se produce por dos cosas. Uno, por la sudoración y dos, por la acumulación de bacterias, ¿no? En ciertas zonas donde no hay mucha higiene. Las bacterias nos pueden envenenar
Bajo determinadas circunstancias, las bacterias pueden provocar envenenamiento por intoxicación alimentaria. Si, por ejemplo, una comida está fermentada, puedes intoxicarte y eso se debe a las bacterias que ya están dentro de la comida que está fermentada o dañada. También provocan enfermedades, eso lo sabemos, como el caso de la tuberculosis, el cólera, y una serie de enfermedades que son causadas por bacterias, ¿no? Con respecto a las bacterias en la boca, dice, las enfermedades que provocan las bacterias son las que conocen como infecciones, pero las provocan solo las bacterias patógenas, ¿ok? Por eso es que la saliva tiene una serie de sustancias que ayudan a eliminar las bacterias. En conclusión, para terminar, las bacterias perjudiciales producen enfermedades, otras son beneficiosas y otro grupo llamado descomponedores actúan sobre la materia orgánica, transformándolas en materia inorgánica. Este tipo de bacterias son saprofitas. Ya hay muchas bacterias que sirven como, ¿no? Hacen reciclaje, ¿no? De manera natural, descomponiendo todos los desperdicios. Por último, hay que destacar que otro grupo de reino monera, las cianofisias, o sea, las cianobacterias, las algas verdeculadas cumplen una función vital importante para todos los ecosistemas, ¿ya? Gracias a, a algunas bacterias beneficiosas, incluso se utilizan en la minería para descontaminar, ¿no? Y en el futuro de repente tendrán más utilidades según las investigaciones que estén haciendo. Entonces recordar que las bacterias no todo es malo, hay algunas que son beneficiosas, ¿ya? Están utilizando en la actualidad y otras que son patógenas. Ahora, ¿a todos nos va a afectar? No, porque depende mucho de la parte de higiene, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita con el coronavirus. Bueno chicos, gracias por su atención, espero que les haya agradado el tema. Cualquier cosita, estamos en las clases en vivo para resolver cualquier duda. Que Dios les bendiga y saluda a su familia.